¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos una emisión más de Impacto Económico, como siempre, con todo el gusto de poder acompañarles. Mi nombre es Daniel Rosas, sean bienvenidos a este espacio y vamos a dar pie ya a los titulares de esta emisión. En América Latina veremos cómo las políticas sociales de Honduras redujeron el nivel de pobreza. En nuestro expediente económico en Argentina, la corrupción salpica al gobierno de Javier Milei. En nuestro recorrido digital crecen las reservas internacionales de Bolivia. De esto y más estaremos hablando. Vamos a comenzar. Momento de iniciar con el detalle de la información. Gracias por acompañarnos. Mire, más de 1 millón de hondureños dejaron atrás la pobreza en los últimos 3 años. Analistas coinciden en que la implementación de las políticas sociales ha sido clave para reducir los índices de pobreza y también de pobreza extrema. Estos avances también son reconocidos por organismos internacionales. Los detalles los presenta nuestro compañero Karim Duarte desde la capital hondureña, Tegucigalpa. Durante los últimos 3 años del gobierno de Xiomara Castro, el porcentaje de hondureños en situación de pobreza cayó de 73.6% al 62.9%, mientras que la pobreza extrema descendió del 53.7% al 40.1%. Con una población aproximada de 10 millones, esto representa cerca de 1 millón de personas que dejaron la pobreza y más de 1.3 millones de familias que mejoraron su situación. El economista Osman García subrayó que las medidas de subsidio a combustibles y energía eléctrica también redujeron la inflación interanual en 0.60 puntos porcentuales, evitando que se disparara hasta el 4.76%. Es importante destacar que las medidas de subsidio a los combustibles y energía eléctrica aplicadas por el gobierno han aminorado la inflación interanual en cerca de 0.60 puntos porcentuales, de tal manera que sin estas políticas de alivio, la inflación estaría por el orden de 4.76%. A su vez, la inflación mensual en agosto del presente año se desaceleró hasta una tasa de 0.20%. El gobierno impulsó políticas sociales clave, subsidios energéticos para hogares de bajos ingresos y una rebaja de 10 lempiras por galón en combustibles. Además, se aumentó la inversión en infraestructura educativa, lo cual contribuyó a mejorar el acceso y las condiciones en zonas vulnerables. Diferentes políticas públicas que ha aplicado la presidenta Xiomara Castro en materia de combustibles, como ser la reducción del impuesto ACPB en la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel en 10.13 lempiras por galón, el congelamiento del precio del GLP de uso doméstico en 238 lempiras con 13 centavos en Tegucigalpa, y también el subsidio cuando hay una tendencia al alza al 50% del incremento en la gasolina regular y en el diésel. Estas 3 medidas en su conjunto llevan en el acumulado de toda la administración de la presidenta Xiomara aproximadamente 26.000 millones de lempiras que el gobierno de la República ha tenido que poner a disposición para aplicar estas políticas. Estas mejoras coincidieron con esfuerzos gubernamentales por controlar la inflación, a pesar del alza de los precios internacionales del combustible, además de un incremento significativo en la inversión pública en sectores sociales e infraestructurales. El presupuesto no dio para más, pues la deuda externa consume, ¿verdad?, al gobierno y lo ha agobiado. Sin embargo, la presidenta ha hecho una buena distribución en infraestructura, educación, salud, beneficios sociales y hemos ido trabajando de esa manera, iniciando la refundación de la patria. Según datos de 2023 del gobierno hondureño, estas cifras reflejan un cambio significativo en el contexto económico-social del país desde 2021, manteniendo una tendencia de mejora en los principales indicadores de bienestar. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras.
Y por otro lado, el sector manufacturero de Japón ve aumentar las ventas, pero las ganancias caen. El Ministerio de Finanzas de ese país publicó recientemente su informe trimestral de estadísticas corporativas que revela un desempeño mixto en el sector manufacturero del país durante el segundo trimestre de 2025. Si bien las ventas manufactureras aumentaron un 1,3% interanual, las ganancias recurrentes cayeron un 11,5%, marcando el segundo trimestre consecutivo de declive. La caída de las ganancias se atribuyen en gran medida a factores externos como las políticas arancelarias de Estados Unidos y los tipos de cambio desfavorables de los 11 subsectores manufactureros encuestados. 7 experimentaron caídas de ganancias superiores al 10%. El sector del transporte, incluida la fabricación de automóviles, experimentó una caída de las ganancias recurrentes del 29,7%. Seguimos en Japón, pues la economía nipona sufre por las políticas arancelarias inconsistentes de Estados Unidos. Afectados por el aumento de aranceles, las exportaciones de automóviles de Japón a Estados Unidos cayeron un 28,4% interanual hasta los 222 mil millones de yenes, unos 2.870 millones de dólares estadounidenses en julio, mientras que el volumen de exportación disminuyó un 3,2% hasta los 123.500 vehículos, según datos del Ministerio de Finanzas de Japón. La disminución de las exportaciones de los fabricantes de automóviles podría agravar aún más el desempleo y el consumo en Japón, afirmó un experto en la materia. Las empresas japonesas todavía están bajo una presión arancelaria significativa y si se ven obligados a trasladar una gran parte de los costos arancelarios a sus precios de venta, eso inevitablemente frenará sus ventas en el mercado estadounidense. Entre los numerosos grupos de la industria automotriz en Japón, algunos ya han anunciado despidos. Una reducción del empleo en estas regiones conduciría a una disminución del consumo, creando una reacción en cadena que afectará a la economía local. Y en otros temas, en China, los bancos y los consumidores acogen con satisfacción los subsidios de intereses para los préstamos de consumo personal. El anuncio fue emitido conjuntamente por el Ministerio de Finanzas, el Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera y se implementarán desde el 1 de septiembre, o se implementaron ya desde el 1 de septiembre de este año, pero hasta el 31 de agosto del 2026. Hay que destacar que durante este periodo, las personas podrán recibir subsidios de intereses sobre parte de los préstamos de consumo personal, excluyendo los préstamos con tarjeta de crédito emitidos por las entidades crediticias, siempre que los fondos se utilicen efectivamente para fines de consumo y las transacciones se puedan verificar a través de las cuentas de desembolso del préstamo. Cada 10.000 millones de yuanes en gasto fiscal podría teóricamente respaldar 1 billón de yuanes en la demanda de los consumidores, obviamente más alto que el efecto de apalancamiento de los subsidios a los consumidores. Anticipamos que la política de subsidio de intereses ayudará a impulsar el deseo de gasto de los consumidores y lograr un círculo virtuoso para la economía. Mi casa acaba de ser renovada y estoy organizándome para comprar algunos sillones nuevos. Vi la política de subsidio de intereses, lo que puede ayudarme a aliviar mi carga financiera. Desde el lanzamiento de la política de subsidio de intereses, nuestro banco le ha dado gran importancia y ha implementado rápidamente un despliegue integral. Hemos simplificado ciertos procesos para mejorar la experiencia del cliente y profundizado la integración de los préstamos con los escenarios de consumo, lo que permite a los participantes en el mercado de consumo acceder más fácilmente a los beneficios de las políticas nacionales. Seguimos en China, ya que las autoridades de ese país anunciaron una política de prueba de 1 año sin visado para titulares de pasaportes rusos comunes. Vamos a escuchar. Para facilitar aún más los intercambios entre China y otros países, China ha decidido ampliar el alcance de los países elegibles para la entrada sin visa. Del 15 de septiembre de 2025 al 14 de septiembre de 2026, China implementará una política de prueba sin visa para los titulares de pasaportes rusos comunes. Los ciudadanos rusos con pasaportes ordinarios pueden estar exentos de visa para ingresar a China y permanecer por no más de 30 días
días por negocios, turismo, visitas de familiares y amigos e intercambios. Bajo la dirección estratégica de los dos jefes de Estado, las relaciones entre China y Rusia han mantenido un desarrollo de alto nivel. China concede gran importancia a facilitar los intercambios entre pueblos entre los dos países, apoya la mejora de las interacciones entre los dos pueblos y hace contribuciones positivas al avance de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación China-Rusia para la nueva era. Damos la bienvenida a más amigos rusos para que visiten China con más frecuencia. Viajemos ahora a Alemania, que reporta el índice más alto de desempleo en una década, superando por primera vez desde 2015 la barrera de las 3 millones de personas. Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo de Nuremberg muestran que el número de desempleados aumentó a 46,000 personas en este último mes. A pesar de tratarse de la temporada vacacional de verano que influye, el organismo considera que la causa principal es la debilidad económica de los últimos años. El estado de Bremen lidera la crisis con un 11,8%, seguido por Berlín con más de 10,5 puntos porcentuales, siendo estas las tasas más altas, mientras que los estados del sur como Baviera con 4,2% y Baden-Württemberg con 4,7% mantienen los niveles más bajos del indicador de desempleo. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso estaremos hablando de Argentina, ya que la corrupción ha salpicado al gobierno de Javier Milei y le tendremos todos los detalles. Imágenes de Argentina, ya que crece el escándalo del pago del porcentaje o comisión, una coima, del gobierno de Milei a la Agencia Nacional de Discapacidad a través de la droguería suizo-argentina, específicamente en la compra de medicamentos y suministros para personas con discapacidad que generaban un sobreprecio del 8%, del cual el 3% era enviado a la Secretaría General de la Presidencia. Revisemos los detalles en el siguiente material. La trama de corrupción que involucra al entorno cercano de Javier Milei por sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, continúa sacudiendo al gobierno ultraderechista, mientras con el correr de los días se devela más información que involucraría a otros funcionarios y ministerios. El escándalo surgió en días recientes y vincula a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y otros allegados del gobierno. Hay que señalar que el objetivo de la trama de corrupción habría sido adjudicar contratos millonarios para la provisión de medicamentos sin seguir los procedimientos de licitación pública que exige la ley argentina. Los fondos afectados estaban destinados a programas de asistencia para aproximadamente 1,5 millones de personas con discapacidad en el país. Según lo trascendido a través de medios de comunicación, Karina Milei autorizó contratos por cerca de 19 millones de dólares para la compra de medicinas a través del ANDIS para personas discapacitadas que terminaban en la droguería suizo-argentino S.A. En este contexto, este lunes 25 de agosto, el juez federal Sebastián Casanelo, que investiga la causa, ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios y empresarios investigados por los supuestos sobornos, a quienes también les pesa una prohibición para salir del país. La investigación judicial avanza sobre 3 ejes: autenticidad de las grabaciones, existencia de un circuito de pagos irregulares y verificación de maniobras ilícitas. La crisis desatada en los últimos días pone en jaque el discurso anticorrupción del gobierno, que ya fue puesto en duda mediante el escándalo de la criptomoneda Libra, mientras las evidencias de contrataciones irregulares y sobornos continúan acumulándose.
Pero revisemos de qué se trata esta presunta trama de corrupción. La filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, revela un supuesto esquema de sobornos, mejor conocido como pago de coimas, a través de la droguería suizo-argentina, específicamente la compra de medicamentos y suministros para personas con discapacidad, que generaba un sobreprecio del 8%, del cual el 3% era enviado a la Secretaría General de la Presidencia. Cabe destacar que este escándalo ocurre en medio de un enfrentamiento del gobierno argentino con el sector de personas con discapacidad y prestadores de servicios por el desfinanciamiento de esa área. Este escándalo, de hecho, aumentó las tensiones financieras y llevó a una fuerte subida del riesgo país a 829 puntos. El riesgo del país escaló este martes a esta cifra, el nivel más alto desde abril, en un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre política. Los principales indicadores financieros mostraron leves recuperaciones en algunos sectores, aunque las tensiones siguen dominando la escena, después del llamado lunes rojo que dejó a los mercados golpeados por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la presión electoral. Los bonos dólares y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York ensayaron un rebote muy acotado. Y en medio del escándalo de corrupción, el gobierno de Javier Milei admitió haber pagado sobreprecios por medicamentos adquiridos por la Agencia Nacional de Discapacidad. Durante una audiencia preliminar, el Poder Ejecutivo reveló datos del sobreprecio pagado por fármacos adquiridos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, a la farmacia suizo-argentina. De acuerdo con el Ejecutivo, se realizaron pagos del 27% más de lo que el Ministerio paga por los medicamentos. Las investigaciones confirmaron que los pagos por sobreprecio realizados por el gobierno surge de restar la inflación acumulada en el periodo de julio 2024 a julio de 2025. Y ante todo el escándalo de corrupción que involucra al gobierno de Milei, prohíben a la prensa difundir audios que pongan en evidencia esta trama. Un juzgado federal en lo civil y comercial, el número 5 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Patricio Maraniello, emitió una medida cautelar que condena u ordena la censura de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, grabados en la Casa de Gobierno. La resolución prohíbe su publicación en cualquier medio de comunicación, redes sociales o plataformas digitales. Y el Ente Nacional de Comunicaciones, la ENACOM, notificará a los medios esta disposición. Medios locales señalan la existencia de decenas de audios que comprometen tanto a la hermana del presidente como a todo su círculo cercano. Por supuesto, es una investigación que está abierta y que traerá seguramente tela de dónde cortar, pues ahora la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina emitió un comunicado en el que denunció la existencia de sobreprecios de posibles coimas en el programa de atención médica integral, un tema al que Telesur, por supuesto, le dará seguimiento constante. Por lo pronto vamos a una segunda pausa y al volver estaremos realizando nuestro recorrido digital. Crecen las reservas internacionales de Bolivia. Le tengo detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con la agencia de noticias Prensa Latina que reseña. Anuncia el crecimiento de reservas internacionales de Bolivia. De acuerdo con esta información, el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, aseguró en horas recientes que las reservas internacionales netas del país crecieron en 905 millones de dólares desde el cierre de 2024. Al 31 de agosto de 2025, las RIN del país alcanzaron 2.088 millones de dólares, cifra superior en 905 millones respecto a finales de la gestión en 2024, que cerró con 1.977 millones, afirmó Rojas durante un desayuno de trabajo con periodistas. El alto funcionario enfatizó que esta situación ratifica lo que el Banco Central de de Bolivia venía mencionando, es decir, desde que el RIN se había estabilizado con una tendencia favorable y creciente.
Avanzamos con la agencia CGTN en español, que titula: Nicaragua impulsa un programa de vivienda con el apoyo de China. El país celebró el último fin de semana de agosto la Sexta Feria Nacional de la Vivienda, un evento que reunió a más de 11,000 visitantes y presentó 32 proyectos habitacionales, entre ellos el programa Nuevas Victorias, desarrollado con el apoyo de China. Queremos destacar la cooperación fraterna del pueblo y el gobierno de la República Popular de China, que impulsa la construcción de 12,034 viviendas Nuevas Victorias en 15 departamentos, 2 regiones autónomas y 84 municipios. Queremos anunciarles que iniciaremos la entrega de la primera fase de 920 viviendas con los bloques A y B de 168 viviendas el próximo 11 de septiembre. Esto fue señalado por el ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, durante la inauguración. Por su parte, Xinhua en español nos muestra: Brasil anuncia inversiones para el desarrollo de una IA soberana. El país asignará 23,000 millones de reales, unos 4,240 millones de dólares, al desarrollo de una política de ciencia y tecnología destinada a un sistema de inteligencia artificial nacional, anunció este martes la ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos. La cifra divulgada corresponde a la inversión total prevista en 4 años dentro del Plan Brasileño de Inteligencia Artificial. De ese total, 1,760 millones de reales, es decir, 324 millones de dólares, están destinados a mejorar los servicios públicos para las y los ciudadanos. Y para cerrar nuestro recorrido digital, lo hacemos con Hispan TV, que titula: Estados Unidos impone nuevas sanciones a firmas y petróleos vinculados a Irán. Dice esta nota que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que un individuo, 7 empresas y 9 petroleros fueron incluidos en su lista negra por la presunta participación en la venta de petróleo iraní y la evasión de las sanciones existentes. Esta última medida se produce tras las sanciones anunciadas el 3 de julio de este año contra otra red de compañías petroleras. En esta ocasión, Washington ha justificado su medida citando la orden ejecutiva del 2023 que afecta a sectores de la economía iraní, incluidos los sectores petrolero y petroquímico. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó uno de 65,58 centavos, una subida de $1.57, mientras que el barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $69.07, una alza de $1.59. Y finalmente le comento que el crudo promediado por OPEP marcó un precio de $70.98, un incremento también en este caso de 47 céntimos de dólar. Llegamos al final de esta emisión. Ha sido un placer acompañarle. Le invito a seguir en la señal de Telesur, así que no se vaya, no se despegue y síganos en redes sociales. Hasta pronto.